En la academia militar más dura de la galaxia, un comandante alienígena de 2 metros gobernaba con miedo hasta que un silencioso cadete humano lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. El comandante Betar medía 2 metros de alto y se aseguraba de que todos lo supieran. Su piel de color grisáceo mostraba las cicatrices ceremoniales de un guerrero kriyano. Cada marca contaba una historia de violencia que estaba ansioso por compartir. La Academia de Defensa Galáctica había recibido a muchos instructores a lo largo de sus 300 años de historia, pero pocos dejaron la misma impresión que Betar. Esa impresión generalmente venía en forma de moretones. El aire de la mañana en la estación Nexus 7 traía el olor metálico de la atmósfera reciclada y el sudor nervioso. Los cadetes de 17 especies diferentes se apresuraron por los pasillos. Sus diversas formas de pies, garras y tentáculos crean una sinfonía de chasquidos, golpes y golpes húmedos contra los pisos pulidos. Sin embargo, todos ellos compartían un rasgo común. Todos ellos dieron al despacho del comandante Vegar un nacimiento muy amplio. Otro día glorioso de convertir a los débiles en guerreros, murmuró Betar para sí mismo, ajustando la insignia de su instructor con una enorme garra. La ironía se le escapó por completo. Por supuesto, en su mente, el dolor era simplemente el maestro más eficiente. Él creía que el miedo era la base del respeto. Y respeto, bueno, eso era algo que exigía de todas las especies bajo su mando. Los humanos le parecían especialmente divertidos. Criaturas suaves y rosadas que apenas llegan a su pecho. Se tambaleaban sobre sus pequeñas y rechonchas piernas como crías recién nacidas de krill. Cuando la Tierra solicitó por primera vez su membresía en la Coalición de Defensa Galáctica, muchas especies se rieron. Algunos todavía lo hicieron. Estos humanos, con su patética esperanza de vida y sus huesos frágiles, parecían más adecuados para el trabajo administrativo que para el entrenamiento de combate. Jake Morrison fue quizás el más anodino del contingente humano. De altura promedio para su especie, lo que significaba ridículamente bajo según los estándares galácticos. Cabello castaño que se negó a cumplir la normativa a pesar de múltiples advertencias. Ojos grises que parecían absorberlo todo sin devolver nada. Cumplía órdenes, cumplía sus tareas y nunca levantaba la voz ni mostraba el más mínimo indicio de agresión. En la opinión profesional de Vectar, el humano era tan amenazante como un tazón de pasta nutricional. La cafetería de la academia bullía con la charla matutina de docenas de especies. Los saltarianos cantaban melódicamente unos a otros mientras picoteaban la fruta cristalina. El contingente cefirio se comunicaba a través de rápidos cambios de color en su piel translúcida. Y en algún rincón, los humanos estaban sentados juntos consumiendo su insípida comida y hablando en su monótono idioma. ¿Escuchaste lo que pasó ayer en la era del cadete Nick?, le susurró un joven Altarion llamado Cepra a su compañero de mesa. Su voz tembló levemente aunque pensó que nadie estaba escuchando. Su compañero, un taxiano fornido, miró nerviosamente hacia la mesa del instructor, donde Vectar estaba consumiendo metódicamente lo que parecía carne cruda. La bahía médica de nuevo. Por tercera vez este mes, confirmó Cepr, con las plumas erizadas por la ansiedad. Bear dijo que estaba demostrando posturas defensivas adecuadas. La era de Nick no pudo durar más de 2 horas. Así era siempre. Conversaciones susurradas, miradas temerosas y la comprensión tácita de que cuestionar los métodos de Bear era un boleto de ida para convertirse en su próxima ayuda de enseñanza. La administración de la academia no lo sabía o no le importaba. Los resultados eran lo que importaba, y los graduados de Betar tenían una tasa de supervivencia impresionante en combate real. Por supuesto, eso podría haber tenido algo que ver con el hecho de que nada de lo que encontraron en el campo podría ser peor que su entrenamiento. Jake Morrison se sentó tranquilamente en la mesa humana, comiendo metódicamente su desayuno reglamentario mientras escuchaba a sus compañeros cadetes discutir su próxima evaluación táctica. Él nunca contribuyó mucho a estas conversaciones, prefiriendo observar y absorber.
Este hábito le había ganado una reputación entre los demás humanos de ser una persona profundamente reflexiva o de tener un ligero daño cerebral. El jurado aún no había emitido su dictamen. Escuché que hoy estamos haciendo ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, dijo Rex Thornton, otro cadete humano cuyo entusiasmo a menudo excedía su sentido común. ¿Crees que Betar elegirá a uno de nosotros para su demostración habitual? La mesa quedó en silencio. Todo el mundo sabía de las manifestaciones de Bear. Eran menos conferencias educativas y más palizas públicas disfrazadas de instrucciones. El comandante tenía una particular predilección por utilizar especies más pequeñas como ejemplos de lo que no debía hacerse, seguido de una demostración práctica de por qué su técnica era errónea. La demostración práctica generalmente implica inconsciencia. La expresión de Jake nunca cambió. Él simplemente continuó comiendo, sus ojos grises enfocados en algo que no estaba exactamente allí. Si tenía alguna idea sobre la posibilidad de enfrentarse a Bear en combate, se la guardó para sí. Sus compañeros humanos habían aprendido que esto era simplemente el modo de ser de Jake. Tranquilo, calmado y absolutamente ilegible. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Jake Morrison había estado leyendo a la gente toda su vida. Y el comandante Bear estaba a punto de convertirse en un caso de estudio muy interesante. La bahía de entrenamiento 7 zumbaba con el zumbido bajo de los amortiguadores de energía y los generadores de gravedad artificial. El espacio era lo suficientemente grande para acomodar los distintos tipos de cuerpo y estilos de combate de 17 especies diferentes, lo que significaba que era lo suficientemente grande para que el comandante Bear se sintiera realmente como en casa. Las paredes tenían marcas de quemaduras de sesiones anteriores y el piso presentaba manchas sospechosas que los equipos de limpieza no pudieron o no quisieron eliminar por completo. Los 43 cadetes estaban formados según la altura de su especie, en lugar de seguir algún principio organizativo sensato. Esto significaba que los altarianos parecían árboles jóvenes y coloridos al lado de los imponentes ceirianos, mientras que los humanos se agrupaban en algún lugar en el decepcionante medio. Begar observó a sus protegidos con la expresión satisfecha de un depredador que acaba de descubrir un buffet. Hoy aprendemos sobre el posicionamiento defensivo. Bear anunció que su voz llevaba la sutil calidez del metal rechinando. Muchos de ustedes, especies de cuerpo blando, parecen creer que la postura apropiada implica encogerse de miedo y esperar que el enemigo muera de risa. Esto es incorrecto. Unas cuantas risas nerviosas resonaron en la bahía. Los chistes de Vector nunca fueron realmente graciosos, pero reír generalmente era más seguro que no reír. Se sabía que el comandante tomaba el silencio como un insulto personal, y sus insultos personales tendían a requerir atención médica. La base del combate es comprender que el dolor es temporal, pero la inconsciencia es educativa, continuó Betar, comenzando su lento recorrido por la formación. Sus garras hacían clic contra el suelo metálico con cada paso, creando un ritmo que parecía coincidir con los elevados latidos del corazón de su audiencia. El miedo te hace débil. La debilidad te hace muerto. La muerte te hace inútil para la coalición. Jake Morrison permaneció completamente inmóvil en la tercera fila, su expresión tan neutral como la de una papilla reglamentaria. Su respiración se mantuvo constante, su postura relajada pero atenta. Para cualquier observador, parecía ser el modelo del profesionalismo tranquilo. Lo que no podían ver era la forma en que sus ojos grises seguían cada movimiento que hacía Vectar, catalogando los detalles y archivándolos para futuras referencias. Y ahora, ¿quién se ofrece como voluntario para una demostración práctica? Betar preguntó, aunque su tono dejó en claro que el voluntariado era completamente opcional y completamente irrelevante. Su enorme cabeza giró lentamente a través de la formación. Sus ojos amarillos brillaban con anticipación. Quizás alguien pequeño y frágil. Para ilustrar mejor la importancia de una técnica adecuada, el silencio se prolongó como un alambre. Incluso los zapirianos, cuyo color de piel natural era un azul alegre, habían cambiado a tonos nerviosos de verde y gris.
Todo el mundo sabía lo que implicaban las manifestaciones de Betar. Todos sabían también que intentar evitar la selección era fatal. El cadete Zepr Bektar anunció su voz con falsa amabilidad. Dar un paso. Las plumas del joven Altarion se volvieron completamente blancas, lo que era más o menos equivalente a un humano, volviéndose pálido como una sábana y agregando un temblor en todo el cuerpo para enfatizar. Zephyr medía apenas 5 toneladas y poseía todos los instintos naturales de combate del papel mojado. Estaba estudiando xenobiología. Por Dios. Su idea de violencia implicaba diseccionar especímenes que ya estaban muertos. La voz del comandante Isa, Unk, se quebró como la de un humano adolescente, lo que habría sido vergonzoso si no estuviera ya enfrentando un daño corporal inminente. Excelente entusiasmo, cadete, interrumpió Betar, señalando con una enorme garra hacia el centro del área de entrenamiento. Quédate aquí y adopta lo que creas que es una postura defensiva adecuada. Zepr avanzó arrastrando las piernas con dificultad y sus plumas ahora pasaban por varios tonos de pánico. Levantó sus delgados brazos en lo que caritativamente podría llamarse una posición de lucha, aunque parecía más como si estuviera tratando de protegerse de mariposas agresivas. Patético, declaró Betar con satisfacción profesional. Observe en clase cómo una postura incorrecta conduce a una derrota inevitable. Lo que ocurrió a continuación fue menos una demostración de combate y más una lección de física sobre fuerza aplicada. El enorme puño de Bear conectó con la sección media de Zepr con la precisión de un golpe quirúrgico y la sutileza del impacto de un meteorito. El sonido era claramente desagradable, un golpe húmedo seguido por el silbido del aire expulsado a la fuerza de unos pequeños pulmones. El cadete Zepr se dobló como origami en un huracán. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo el blanco, y se desplomó en el suelo con toda la gracia de una marioneta caída. Un pequeño charco de algo que definitivamente no era bebida reglamentaria comenzó a formarse debajo de su cabeza. Como se puede ver, Betar continuó conversando como si no hubiera cometido un asalto agravado frente a testigos. La posición defensiva inadecuada produce incapacitación inmediata. Por eso es esencial un entrenamiento adecuado para sobrevivir. La bahía de entrenamiento quedó en silencio excepto por la respiración trabajosa de 42 cadetes aterrorizados y el gorgoteo inconsciente de un desafortunado Altarion. Esto era normal. Esto era esperado. Este fue solo otro martes en el plan de estudios educativo del comandante Bektar. Pero hoy algo era diferente. La expresión de Jake Morrison había cambiado. La máscara neutral se había deslizado, revelando algo debajo que hizo que varios cadetes cercanos dieran un paso inconsciente hacia atrás. Sus ojos grises se habían endurecido hasta convertirse en algo parecido al acero, y su mandíbula se había apretado de una manera que sugería que pensamientos extremadamente desagradables estaban ocurriendo detrás de ese rostro humano sin nada destacable. El comandante Bear, depredador que era, lo notó inmediatamente. Sus ojos amarillos se fijaron en Jake con la intensidad de un láser y sus rasgos marcados se retorcieron en algo que podría haber sido divertido si no fuera tan desagradable. ¿Algo va mal, humano?, preguntó Begar, con la peligrosa suavidad de la cuenta atrás de una bomba. Pareces disgustado con mis métodos de enseñanza. Los demás cadetes contuvieron la respiración, desafiando a Betar. Incluso indirectamente, era el tipo de error que solo se comete una vez, normalmente porque no se está lo suficientemente consciente como para repetirlo 2 veces. Jake Morrison bajó la mirada hacia el cuerpo inconsciente del cadete Zepr y luego volvió a mirar al comandante Bear. Cuando habló, su voz sonó perfectamente tranquila, perfectamente controlada, y de alguna manera más aterradora que cualquier grito. No, señor, dijo Jake en voz baja. Solo estoy aprendiendo. Pero sus ojos decían algo completamente diferente. Y el comandante Bear, en su infinita sabiduría y su ego desbordante, decidió que este humano necesitaba aprender una lección más personal sobre el respeto. Humano Morrison, anunció Bektar, con la voz impregnada de la falsa cortesía que precede a experiencias extremadamente desagradables.
Ya que pareces tan fascinado por mis métodos de enseñanza, quizás te vendría bien una demostración más práctica. La atmósfera del muelle de entrenamiento cambió como el momento previo a un tormenta eléctrica. Todos los cadetes que pudieron retroceder un paso lo hicieron, creando un círculo cada vez más amplio alrededor de Jake Morrison como si de repente hubiera desarrollado una enfermedad contagiosa. Los listos, en su mayoría zafirianos y algún que otro traxiano, comenzaron a avanzar hacia las salidas. Ya habían visto ese baile antes y sabían cómo terminaba. Jake volvió a mirar al cadete Zepr, quien seguía inconsciente y emitía preocupantes gorgoteos. Un pequeño charco de líquido azul se había formado alrededor de la cabeza del Altarion, lo que probablemente no era buena señal. Cuando Jake volvió a mirar al comandante Bear, su expresión no había cambiado, pero algo en su postura sí. Era sutil, casi imperceptible, pero de repente ya no parecía tan común. Adelante, humano, ordenó Bear, señalando el mismo lugar donde Zepr había encontrado su destino educativo. Veamos si tu especie ha aprendido algo útil sobre el combate desde que se unió a nuestra gloriosa coalición. Jake Morrison avanzó con el paso mesurado de quien no tiene prisa por estar en ningún otro lugar. Sus movimientos eran fluidos, económicos, sin la energía nerviosa que solía preceder a una de las demostraciones de Bear. Esto era inusual. La mayoría de las especies desarrollaban un temblor perceptible al enfrentarse a la atención personal del comandante. Incluso las razas guerreras mostraban algún signo de aprensión. Pero el humano simplemente avanzó y se detuvo exactamente donde se le indicó, con las manos a los costados, la respiración tranquila y los ojos grises fijos en Bear con una intensidad que comenzaba a resultar incómoda. Entonces, Betar comenzó su tradicional discurso previo a la paliza. Los humanos son conocidos en toda la galaxia por su notable capacidad para evitar conflictos mediante la negociación y el compromiso. Rasgos admirables para diplomáticos y comerciantes, quizás, pero cualidades completamente inútiles para soldados. Comenzó a rodear a Jake como un depredador, evaluando a sus presas. Su enorme figura proyectaba sombras cambiantes sobre el suelo de la bahía de entrenamiento. Su especie carece de armas naturales como garras, colmillos o espinas venenosas. No tienen exoesqueleto, ni carropasa endurecida, ni armadura natural alguna. Son, desde cualquier punto de vista razonable, una de las especies más patéticamente vulnerables de la historia. Para lograr el vuelo espacial, Jake se giró ligeramente para seguir los movimientos de Bear, pero por lo demás permaneció completamente inmóvil. Su respiración continuó al mismo ritmo constante y su expresión mantuvo esa misma máscara neutral. Pero sus ojos habían desarrollado una cualidad que hizo que varios cadetes cercanos recordaran de repente asuntos urgentes en otro lugar. Además, Vectorar continuó, entusiasmándose con su tema favorito. Los humanos no poseen la velocidad de los altarianos, la fuerza de los crillanos ni la inteligencia táctica de los zapiranos. Son mediocres en todas las categorías medibles de efectividad en combate. La única razón por la que su especie fue admitida en la coalición fue por conveniencia política y compasión caritativa. Este discurso pretendía provocar ira, miedo o desesperación. Estas emociones hacían a los oponentes predecibles, y los oponentes predecibles eran fáciles de derrotar. Lo que no se suponía que hiciera era calmar y concentrar al objetivo. Sin embargo, eso parecía ser exactamente lo que le estaba sucediendo a Jake Morrison. ¿Tienes algo que decir, humano? Vector preguntó, posicionándose para la tradicional huelga de manifestación. Algunas palabras finales antes de mostrarle a esta clase lo que les sucede a los cadetes insubordinados. Jake Morrison miró al guerrero alienígena de 2 metros de altura, las cicatrices ceremoniales, las enormes garras, los ojos amarillos depredadores que brillaban con violencia anticipada. Cuando habló, su voz tenía el mismo tono conversacional que uno podría usar para hablar del clima. ¿Sabes qué es lo más gracioso, comandante? Jake dijo en voz baja.
Todo lo que acabas de decir sobre los humanos es absolutamente correcto. Betar hizo una pausa momentánea, fuera del guión. Esta no fue la respuesta habitual. Normalmente, los cadetes pedían clemencia o trataban de salir airosos de la situación. Liberarse de sus propias insuficiencias fue un nuevo enfoque. Somos físicamente débiles, continuó Jake, sin apartar sus ojos grises del rostro de Betar. Somos lentos, frágiles y estamos mal diseñados para el combate. Carecemos de armas naturales, armaduras o cualquier ventaja significativa en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con especies superiores. Entonces admites tu inferioridad, dijo Vectar, levantando su enorme puño para dar el golpe de demostración. Excelente. Ahora quédense quietos mientras educo al resto de la clase sobre las consecuencias de un mal posicionamiento defensivo. Pero aquí está el problema con los humanos, dijo el comandante Jake. Y de repente su voz adquirió una cualidad completamente diferente. Tenemos un talento muy específico que parece sorprender a todos. ¿Y eso qué sería? ¿Humano? Bear preguntó, con el puño listo para atacar. Somos excepcionalmente buenos matando cosas que son más grandes que nosotros. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física, la biología y el sentido común que los cadetes creían entender. El enorme puño de Betar descendió hacia la cabeza de Jake con suficiente fuerza para derribar un mamparo reforzado. Fue un golpe perfectamente ejecutado, con un ritmo preciso y un poder devastador. En circunstancias normales, debería haber terminado con otro cadete inconsciente y otra demostración exitosa de la superioridad kriegiana. En cambio, Jake Morrison se movió. Él no se hizo a un lado ni se agachó ante el golpe. No intentó bloquear ni desviar el golpe. En cambio, fluyó hacia adelante y ligeramente hacia la izquierda. Su movimiento era tan fluido y económico que parecía casi casual. El puño de Bear silbó en el aire vacío donde un microsegundo antes había estado la cabeza de Jake. Y en ese mismo momento, la mano derecha de Jake se disparó hacia adelante en una línea perfectamente recta, viajando aproximadamente 18 pulgadas para conectar con un punto muy específico justo debajo de la mandíbula de Betar. El sonido fue agudo y definitivo, como el de una puerta de mamparo que se cierra de golpe. Los nudillos de Jake encontraron el lugar exacto donde el grueso cráneo del Kriegian se encontraba con su enorme cuello, golpeando con precisión quirúrgica y una fuerza sorprendente. Fue un golpe calculado no para causar el máximo daño, sino para lograr el máximo efecto. Los ojos amarillos del comandante Vectar se abrieron con sorpresa, luego se giraron hacia atrás para mostrar solo blanco. Su enorme figura se balanceó como un árbol que cae, sus rodillas se doblaron y todo el guerrero Kriegian de 2 metros de largo y lleno de cicatrices se estrelló contra el suelo de la bahía de entrenamiento con un sonido como el de un contenedor de carga golpeando el pavimento. Jake Morrison se paró sobre el cuerpo inconsciente de su instructor, flexionando su mano derecha una vez para comprobar si había algún daño. Al no encontrar nada, miró a su alrededor y vio los rostros atónitos de sus compañeros cadetes con la misma expresión neutral que había mantenido durante todo el encuentro. A veces, dijo en tono de conversación, una posición defensiva adecuada significa asegurarse de que el otro no pueda volver a levantarse. La bahía de entrenamiento estaba tan silenciosa que se podía oír caer una pluma, lo que fue una suerte porque varios cadetes alterianos estaban mudando de piel por el shock. Durante aproximadamente 30 segundos, la bahía de entrenamiento existió en un estado de incredulidad suspendida. 42 cadetes contemplaron la escena imposible que se desarrollaba ante ellos. El comandante Betar, la fuerza imparable de la naturaleza que había aterrorizado a generaciones de reclutas, yacía inconsciente en el suelo junto a su última víctima. La única diferencia fue que la inconsciencia de Betar había sido provocada por precisión y no por brutalidad. Jake Morrison permaneció de pie tranquilamente junto al comandante caído, examinando sus nudillos con el interés distante de alguien que revisa su manicura. No mostró ningún signo de triunfo, agresión o incluso satisfacción. Parecía, más bien,
ligeramente preocupado por la posibilidad de haberse dañado la mano. «Está muerto», susurró el cadete Rex Thornton, el compañero humano de Jake cuya voz había subido varias octavas en el último minuto. Jake se arrodilló brevemente junto a Beck-Tar, comprobando los signos vitales con la misma eficiencia que usaría para inspeccionar un equipo. «No, solo inconsciente. Tendrá dolor de cabeza cuando se despierte, pero nada permanente». Esta evaluación casual de la condición de su instructor pareció romper el hechizo que había congelado a todos en su lugar. De repente, la bahía de entrenamiento estalló en caos mientras 42 especies diferentes intentaban procesar lo que acababan de presenciar. «¿Cómo hiciste eso?», exigió un cadete zapirano, mientras su piel pasaba rápidamente por confusos tonos de púrpura y naranja. «Anatomía básica», respondió Jake, poniéndose de pie y sacándose el polvo del uniforme. «Cada especie tiene puntos de presión. Los krillanos tienen un grupo de nervios particularmente vulnerable en la base del cráneo. Aplica la cantidad correcta de fuerza en el ángulo correcto e incluso el oponente más grande caerá. Pero es 3 veces más grande que tú», protestó un Altarión cuyas plumas aún se veían blancas por la impresión. Jake se encogió de hombros, un gesto singularmente humano que de alguna manera transmitía aceptación e indiferencia. «El tamaño no lo es todo. La precisión importa más que la potencia, y saber dónde golpear importa más que la fuerza con la que se golpea». La alarma de emergencia de la bahía de entrenamiento comenzó a sonar cuando el sistema médico automatizado detectó 2 formas de vida inconscientes. En cuestión de segundos, las puertas se abrieron de golpe para dar paso a un equipo de personal médico de la academia, liderado por el Dr. Finn Chen, un médico humano cuya calma rivalizaba con la de Jake. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el Dr. Chen, moviéndose de inmediato para revisar a ambos heridos mientras su equipo comenzaba a desplegar el equipo médico. «Accidente de entrenamiento», dijo Jake simplemente. «El cadete Zepr fue golpeado durante una demostración. El comandante Bear sufrió una lesión por impacto posterior». El Dr. Chen arqueó ligeramente las cejas ante esta descripción clínica, pero continuó su examen sin hacer comentarios. El personal médico profesional aprendió pronto a no hacer demasiadas preguntas sobre los incidentes en la bahía de entrenamiento. Las respuestas solían ser deprimentes. «Zepr tiene una conmoción cerebral y una posible hemorragia interna». El Dr. Chen anunció a su equipo que lo llevaran a la bahía médica de inmediato. «El comandante Betar parece haber sufrido una descarga neural precisa. Debería recuperar la consciencia en 1 hora». Mientras el equipo médico cargaba eficientemente. Tras subir a ambos pacientes a camillas flotantes, la capitana Nalverse llegó con escolta de seguridad y una expresión que sugería que alguien estaba a punto de tener una conversación muy desagradable. La capitana Verse era traxiana, lo que significaba que tenía la complexión de un tanque y una tolerancia similar a las tonterías. «Cadete Morrison», dijo, con la peligrosa calma de un oficial superior que escogía sus palabras con mucho cuidado. «¿Podría explicarme por qué mi instructor de combate está inconsciente?». Jake se mantuvo firme, con una postura perfecta y una expresión inalterada. El comandante Betar estaba demostrando técnicas defensivas adecuadas. «Capitán», le di un ejemplo práctico de contraataque efectivo. «Noqueó a un guerrero kriliano de un solo puñetazo», declaró la capitana Verse rotundamente. «Sí, capitán. Un guerrero kriliano que pesa aproximadamente 90 kilos más que usted y tiene 30 años de experiencia en combate». «Sí, capitán». La capitana Verse estudió el rostro de Jake en busca de cualquier signo de desafío, orgullo o agresión. Al no encontrar ninguno, pareció momentáneamente perdida. Este no era el típico resultado de un incidente en la bahía de entrenamiento. Normalmente, las situaciones implicaban provocaciones obvias, claras violaciones del protocolo o al menos algún indicio de mala intención. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Jake miró hacia la camilla flotante que transportaba al cadete Zephyr. Luego volvió a mirar al capitán Verse. Cuando habló,
Su voz transmitía la misma tranquila convicción que precedió a su enfrentamiento con Bear. El comandante Betar hirió a un compañero cadete con fines educativos, dijo Jake simplemente. Decidí brindarle una experiencia de aprendizaje más completa. Agrediste a un oficial superior. Defendí a un compañero soldado que no pudo defenderse. Jake lo corrigió con suavidad. El hecho de que mi instructor fuera la amenaza en cuestión es desafortunado, pero no particularmente relevante para mi decisión. La capitana Verse parpadeó, lo que equivalía aproximadamente a un colapso emocional total para un terriano. En 30 años de servicio militar, nunca se había encontrado con un subordinado que pudiera justificar la insubordinación con tanta lógica serena. Cadete Morrison, dijo. Lentamente. ¿Sabe que golpear a un instructor es motivo de expulsión inmediata de la academia? Jake asintió. Sí, capitán. También soy consciente de que permitir que los compañeros soldados sean brutalizados sin intervención justifica el incumplimiento de los estándares morales básicos de la coalición. Decidí priorizar esta última consideración. Los cadetes restantes observaban este intercambio con la fascinación de los espectadores de un evento deportivo donde las reglas cambiaban constantemente. Jake Morrison, el ser humano tranquilo que nunca alzaba la voz ni mostraba ningún signo de agresión, acababa de explicar con calma por qué noquear a su instructor no solo estaba justificado, sino que era moralmente necesario. Y, de alguna manera, el capitán Verse asentía como si esto tuviera todo el sentido. Preséntese en mi oficina mañana a las 8, dijo finalmente. Necesitamos discutir los canales adecuados para abordar las inquietudes sobre los métodos de entrenamiento. Sí, capitán. Mientras los equipos médicos partían con sus pacientes y la escolta de seguridad salía detrás del capitán Verse, la plataforma de entrenamiento se vació lentamente. Jake Morrison fue el último en irse, deteniéndose solo para asegurarse de que ningún equipo hubiera resultado dañado durante el altercado. De regreso a sus aposentos, reflexionó sobre los eventos del día con su calma característica. A veces pensaba que la mejor manera de dar una lección era convertirse en la lección uno mismo. El comandante Bear recuperó la consciencia 3 horas después en la enfermería de la academia, lo cual fue un momento desafortunado, ya que significó que despertó frente al Dr. Finn Chen. Los médicos humanos, como había aprendido Bear con los años, tenían una irritante tendencia a la honestidad brutal al hablar de la atención al paciente. Ah, estás despierto, observó el Dr. Chen con alegría profesional. ¿Cómo te sientes? ¿Mareos, náuseas o orgullo herido? Bear intentó incorporarse, pero sintió como si su cabeza albergara una multitud furiosa de drones mineros taraxianos, e inmediatamente reconsideró su decisión. ¿Qué pasó?, gruñó, aunque su voz carecía de su habitual autoridad autoritaria. Te dejó inconsciente un cadete que pesa aproximadamente la mitad que tú, respondió el Dr. Chen con amabilidad. Un solo golpe en el grupo de nervios subcraneales. Una técnica muy precisa en realidad. Daño tisular mínimo y máxima alteración neurológica. Bastante impresionante desde el punto de vista médico. Los recuerdos volvieron a inundarme con toda la sutileza del impacto de un meteorito. La demostración, el humano insubordinado, la velocidad imposible de ese contraataque y la humillante sensación de sus piernas cediendo bajo él. Los rasgos marcados de Vector se sonrojaron de un tono gris más oscuro, que era aproximadamente equivalente a que un humano se pusiera rojo brillante. ¿Dónde está el cadete Morrison ahora?, Vector exigió, intentando proyectar su habitual presencia intimidante a pesar de estar horizontal y llevar una bata médica. Mientras asistía a sus clases habituales, el Dr. Chen dijo con naturalidad. El capitán Verse decidió no presentar cargos tras revisar el informe del incidente. Aparentemente, atacar a un instructor en defensa de un compañero cadete se rige por una oscura regulación sobre la respuesta proporcional a amenazas inmediatas. Esto no era del todo exacto. Lo que realmente sucedió fue que el capitán Verse pasó 6 horas revisando las políticas de la academia,
las directrices morales de la coalición y 3 precedentes legales diferentes antes de concluir que procesar a Jake Morrison crearía más problemas de los que resolvería. El incidente también provocó una revisión de emergencia de las políticas de conducta de los instructores, que ya generaba preguntas incómodas por parte de la dirección de la academia. La noticia del enfrentamiento se extendió por la academia con la rapidez y precisión típicas de los chismes militares, lo que significaba que para el final de la semana, Jake Morrison supuestamente había derrotado entre 3 y 17 guerreros crillanos en combate singular, utilizando desde antiguas artes marciales hasta armas ocultas. La verdad, como siempre, era más simple y más notable que la ficción. La verdadera historia era que un cadete humano silencioso había evaluado con calma una situación e identificado una amenaza inaceptable para un compañero soldado. Aryan neutralizó esa amenaza con precisión quirúrgica. Sin ira, sin venganza personal. Nada de discursos dramáticos sobre el honor o la justicia, solo una respuesta lógica a una situación ilógica. Este enfoque pragmático de la violencia confundía y fascinaba a las demás especies de una forma que las manifestaciones tradicionales de agresión jamás podrían. Los cepiranos, que valoraban el pensamiento táctico por encima de todo, comenzaron a incorporar casos prácticos humanos en sus cursos de planificación estratégica. Los altarianos, pacifistas por naturaleza que siempre habían tenido dificultades con el entrenamiento de combate, descubrieron que el concepto humano de violencia protectora se alineaba perfectamente con sus propios marcos morales. Incluso los taraxianos, que respetaban la fuerza por encima de todo, se quedaron impresionados, a regañadientes, por la eficiencia del enfoque de Jake. No era la potencia bruta que solían admirar, pero había algo innegablemente atractivo en derrotar a un oponente más grande mediante la habilidad en lugar de la fuerza bruta. El comandante Begdar regresó al servicio después de una semana de baja médica. Pero algo fundamental había cambiado en su enfoque de la instrucción. Sus demostraciones se convirtieron en demostraciones reales en lugar de ataques apenas disimulados. Sus críticas se centraban en la técnica en lugar de en las deficiencias propias de la especie. Y cuando los cadetes cometían errores, recibían instrucción correctiva en lugar de violencia correctiva. El cambio fue tan dramático que varios miembros del personal de la academia, con muchos años de servicio, comenzaron a revisar su historial médico en busca de signos de daño cerebral. El Dr. Chen les aseguró que Begdar no había sufrido efectos neurológicos permanentes por el puñetazo de Jake Morrison. Al parecer, lo que había sufrido fue un caso grave de ajuste de perspectiva. ¿Saben qué es lo realmente irritante?, le confesó Begdar al capitán Berse durante una reunión rutinaria con instructores varias semanas después. El humano tenía toda la razón. El entrenamiento basado en el miedo produce soldados que entran en pánico bajo presión. El entrenamiento basado en el respeto produce soldados que piensan antes de actuar. El capitán Berse asintió pensativo. Y los soldados que piensan tienden a sobrevivir. Más que los soldados en pánico. Exactamente, admitió Bear a regañadientes. Lo que significa que ese pequeño humano de piel suave me enseñó más sobre instrucción efectiva en 30 segundos que en 30 años de servicio militar. ¿Eso les molesta?, preguntó el capitán Berse. Bear consideró esta pregunta mientras frotaba el punto donde los nudillos de Jake habían hecho contacto con su cráneo. La zona aún estaba ligeramente sensible, como un recordatorio permanente del día en que sus métodos de enseñanza habían sido integralmente corregido por un estudiante que nunca había alzado la voz ni mostrado la más mínima falta de respeto. Debería, dijo finalmente. Pero me siento extrañamente agradecido por la educación. Mientras tanto, Jake Morrison seguía asistiendo a clases, completando sus tareas y manteniendo su reputación como el humano más común y corriente de la academia. La única diferencia era que ahora, al caminar por los pasillos, otros cadetes asentían respetuosamente en lugar de simplemente ignorarlo. Sin proponérselo, se había convertido en la prueba viviente de una importante lección sobre los humanos que la galaxia aún estaba aprendiendo. Podían ser físicamente débiles, pero poseían algo mucho más peligroso que las garras,
los colmillos o la armadura natural. Tenían principios, y cuando estos se veían amenazados, se volvían absolutamente aterradores en su serena determinación por enmendar las cosas. El comandante Bear había aprendido esta lección a las malas. Pero, claro, algunas lecciones valen la pena aprenderlas, por mucho que duelan.